Vamos entonces a nuestra próxima entrevista. Le agradecemos al diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, por este rato aquí en la tercera edición de DTV. ¿Cómo anda, diputado? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Muy bien, muy interesados en preguntarle algunas cosas de proyectos que ya tienen dictamen y como es el presidente de presupuesto, nos comprometimos con los diputados que hablamos antes de preguntarle, por un lado, si pronto van a discutir o cómo ve la posibilidad de que se discuta el proyecto de ley de enfermería para promover y jerarquizar el trabajo de enfermeros y enfermeras, y también si a ustedes les tocará discutir el subsidio al transporte que ya se dictaminó en la Comisión de Transporte. ¿Es injerencia de la Comisión de Presupuesto también debatir ese proyecto? Yo no tengo giro todavía de eso. Es decir, a ver, ¿cómo funciona esto? Normalmente el giro lo decide la Secretaría Parlamentaria de la Cámara o el presidente de la Cámara. No es que las comisiones pueden pedir. Por sí, pueden pedir. Claro, dicen, quiero discutir esto. Entiendo que atendiendo a que se trata de una asignación de presupuesto, que es lo que se está discutiendo, no podría no tratarse en la Comisión de Presupuesto. Pero para eso tenemos que tener el giro correspondiente, que por el momento yo no lo tengo. Supongo que lo voy a tener. Supongo que lo voy a tener listo por el tema. El tema del transporte, quiero recordar que en el presupuesto que la oposición no aprobó, nosotros los integrantes del bloque oficialista, negociamos en aquel momento con el Poder Ejecutivo y habíamos aumentado. Una de las cosas que habíamos modificado en el proyecto de presupuesto que nos mandó el Ejecutivo era justamente el tema de la asignación de recursos para el transporte público del interior, porque era un reclamo bastante generalizado en los diputados de las distintas provincias. Y habíamos, de memoria se lo digo, pero me parece que habíamos llegado en aquel momento a consensuar una partida de 47.000 millones de pesos, creo que era, de un presupuesto que venía con menos de la mitad, con 20 y tantos mil millones, y que nosotros en esa negociación con el Poder Ejecutivo lo habíamos más que duplicado. Lamentablemente eso se cayó entre todas las cosas que se cayeron cuando la oposición votó en contra y nos quedamos sin presupuesto, y entonces el Poder Ejecutivo actúa a través de decretos y de asignación de partidas. Así que cuando llegue lo vamos a tratar con ese mismo espíritu, y veremos cuáles son los números que plantean las otras comisiones, la Comisión de Transporte en particular, que ha estado trabajando en el tema, y ahí veremos qué tratamiento le vamos a dar. Perfecto. Diputado Heller, José Di Mauro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Lo quería consultar por respecto de la renuncia del ministro Guzmán, pero comentándole el comentario, la referencia que hizo la vicepresidenta de la Nación, que lo calificó la renuncia como un acto de irresponsabilidad política y de desestabilización institucional. ¿Para usted eso fue la renuncia de Martín Guzmán? Yo no soy comentarista. Esos son ustedes los que hacen ese tipo de trabajo. Yo le voy a decir lo que yo creo. A mí no me gustó la manera en que el ministro presentó la renuncia. La manera me refiero a la oportunidad. Tampoco compro esta cuestión que he escuchado de que los ministros tienen que avisar con tiempo para que se designa el que lo va a reemplazar, y que estuvimos 28 horas sin ministro y qué sé yo cuánto. Mire, le haría una sola referencia. Busquen cuántos días estuvo el país sin designación de ministro de Economía cuando renunció Duhovne hasta que asumió su reemplazante, que fue... ¿cómo se llama? La Cunza. La Cunza.
Claro, creo que estuvieron 13 o 14 días. 15. En esos 13 o 15 14 días. días hubo... El productor 15 nos dice días. 15. 15, muy bien, 15. Yo lo estoy hablando de memoria, pero me acuerdo de la imagen del entonces presidente Macri en su quinta, reunido con Melconian, mientras en la casa, en Olivos o en la Casa de Gobierno había reuniones donde se estaba discutiendo el reemplazo. Y nadie habló ni de golpe de Estado, ni de nada por el estilo, porque era el tema del relevo de un ministro. En los sistemas parlamentarios, los ministros son, el primer ministro, que es la cabeza, lo acabamos de ver ahora con el tema de Boris Johnson, Sí. Siempre es un parlamentario y va permanentemente al Parlamento y allí se dan los debates, y cuando hay o un voto de censura o cosas por el estilo, cae el gobierno y el Parlamento designa un nuevo gobierno, lo que está pasando en este momento en Gran Bretaña. En los sistemas presidencialistas no sucede eso. Los ministros son figuras de recambio, más allá del valor que tengan, frente a la existencia de conflictos, situaciones de crisis, tensiones. Es bastante común que se alivien esas tensiones con cambios en las estructuras ministeriales. Si yo miro el cambio que hubo ahora de Batakis por reemplazando a Guzmán, diría que la lectura positiva que yo siempre trato de hacer es que Batakis parece tener un apoyo del espacio gubernamental del Frente de Todos que es mucho más amplio que el que tenía Guzmán. Más allá de que en los lineamientos que definió cuando asumió, ratificó, yo diría, los lineamientos principales de las políticas que se venían llevando adelante en temas macroeconómicos, es decir, hay el tema del ataque al déficit fiscal para tratar de reducirlo, el tema de constituir reservas, defender el tipo de cambio actual como un tipo de cambio competitivo y suficiente para desarrollar las operaciones del comercio exterior argentino, etcétera, etcétera. Es decir que en las cuestiones macroeconómicas, bueno, ratificar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario y el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario. Yo no leo allí grandes cambios de rumbo, sí leo que el cambio genera un alivio político y la posibilidad de la construcción de un consenso del oficialismo mucho más fortalecido que el que había alrededor de la discusión sobre la gestión de Guzmán. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta los saluda. También, ¿Cómo le va? También esta tarde en su discurso la vicepresidenta habló de la economía bimonetaria que se debería resolver para que, revertir la situación económica en la Argentina. ¿Qué opinión le merece? ¿Y cómo se podría revertir esta economía bimonetaria? Que querés comprar un departamento y se venden dólares, por ejemplo. Tendríamos que esperar que alguien nos lo diga, porque Cristina lo que hizo hoy es señalar el problema, claro, pero no planteó la solución, más allá de una cosa muy importante a mi juicio y que creo que un poco va en línea con lo que acabo de decir. Cristina dijo que este era un problema de larga data, porque también lo ubicó en los años del kirchnerismo, dijo, también ubicó lo que pasó entre el 2003 y el 2015 en la materia, marcó dos diferencias. Dijo, durante mi gestión, o durante nuestra gestión, también se iban los dólares, pero eran dólares que se habían generado en la Argentina. Durante el gobierno de Macri el tema se agrava, porque los que se van son dólares que nos tomamos de deuda, es decir, el problema se duplica y se potencia. La Argentina se endeudó para financiar la salida de dólares, para financiar la formación de activos externos. Y dijo, y para mí es de una enorme importancia, que el problema venía de larga data y que para resolverlo era necesario acuerdos muy amplios.
¿no? Consensos, acuerdos muy amplios. Y bueno, y ese acuerdo muy amplio tiene un primer paso que es el acuerdo interno, porque sería imposible pensar que acordemos con los otros si no logramos primero acordar entre nosotros. Por lo tanto, y lo digo así, bien lo marco para que se entienda bien lo que estoy queriendo decir, creo que es muy auspicioso lo que hoy señaló Cristina desde el punto de vista del camino, de la construcción de consensos alrededor de las soluciones posibles, porque ella dice, sin esos consensos todas las soluciones son muy difíciles o fracasan. El tema del bimonetarismo de la Argentina es de larga data, muy larga data. Podríamos acordarnos de Sigó diciendo el que apuesta al dólar pierde. Sí. Digamos, si quisiéramos, para mostrar remontarnos tan atrás. De dónde viene. Podríamos decir que en definitiva un intento de salir del bimonetarismo fue la convertibilidad, que ya sabemos cómo terminó ese intento en el 2001, luego de los años de la gestión de Menem y del gobierno de la Alianza. Recordemos cómo terminó. Sí, con 31 muertos, digamos, ¿no? También, y claro, una crisis profundísima. Con una crisis fenomenal que incluso ni siquiera permitió que el gobierno de la Alianza termine. Y todo lo que luego vino con la designación de los varios presidentes, Duhalde, y la normalización luego cuando se llama elecciones y aparece la figura de Néstor Kirchner y empieza otra etapa. ¿Qué hubo en esa etapa? Porque recordémoslo, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Tenía dos deudas, una relativamente chica con el Fondo Monetario que la pagó y se sacó al Fondo Monetario de encima. Hoy eso es muy difícil porque sería bárbaro si tuviéramos 45.000 millones para ir pagarle y decirle al Fondo Monetario, miren, no venga más por acá porque no lo queremos ver. Es que la deuda ahora es 4 veces y media más que en aquel entonces. Claro, por eso estoy diciendo, a eso me estoy refiriendo justamente. La otra cosa que hizo es lo mismo que hizo esta administración, negoció con los bonistas, en aquel momento con los bonistas que estaban en default, y logró los dos canjes, uno el que hizo Néstor y otro el que hizo Cristina, 2005 y 2010, en el cual se logró refinanciar el 93% de la deuda. Quedó el 7% ese de los buitres que hostigaban permanentemente al gobierno, que nos embargaron la fragata, que hicieron todas las cosas que llegaron. Le voy a hacer recordar un dato. Hubo un vencimiento de deuda con los bonistas que habían acordado, es decir, con los que habían entrado en los canjes. Argentina tenía la plata para pagar y el juez Griesa no autorizó a que se le pague a los bonistas si no se arreglaba primero con los buitres, ¿se acuerdan? Por el litigio que sostenían. Por el litigio que sostenían. Así es, el gobierno consignó los fondos, el Tesoro consignó los fondos para mostrar que no era un problema de liquidez argentina, que la Argentina tenía para pagar lo que se había comprometido con los bonistas que entraron en los dos canjes, pero el juez Griesa no dejó que se haga. Hasta ese lugar llegó la tensión y el litigio con aquellos bonistas. Asumió Macri y la primer medida de gobierno que hizo fue, llamó a Griesa por teléfono, le dijo, señor juez, ¿cuánto es? No se olvide de cargar los honorarios de los abogados y todos los otros gastos que hay, qué sé yo, y mandó el cheque, para lo cual hizo el primer endeudamiento, sacó un bono y con ese endeudamiento le pagó a los buitres. Y ahí empezó todo ese proceso de endeudamiento de esos 100.000 millones de dólares que ahora esta administración renegoció con quita, logrando baja de tasa y nuevos plazos que no vencen hasta el 2025, esos bonos que se renegociaron, etcétera, etcétera. Es decir, que este es un problema enorme que la Argentina tiene y que condiciona todo el resto de las cuestiones y que efectivamente es muy difícil de resolver. ¿Cómo pensar con la experiencia política que usted tiene y también con el análisis que hace de la realidad? Con mucha experiencia, porque también estos temas requieren de una mirada más a largo plazo y también desde la historia con este recorrido que nos hace esta coyuntura de la Cámara de Diputados en particular, donde justamente estas discusiones son difíciles de abordar
porque el pasaje de facturas, en definitiva, entre los distintos espacios, a veces han llegado, bueno, a impedir la aprobación del presupuesto. ¿Cómo se imagina esos consensos posibles? A mí me cuesta imaginármelo. La verdad que me cuesta imaginármelo porque los consensos ya son complejos de lograr entre los que pensamos parecido. Imaginemos cómo podemos lograr consensos entre los que pensamos de manera opuesta. Es decir, aquí hay una línea divisoria entre los que creemos en el rol del Estado regulando y asignando recursos y los que creen en el mercado asignando y regulando recursos. Y están en contra de la participación del Estado. Entre los que creemos que el Estado debe atender a través de las leyes a los sectores más débiles de la sociedad, porque son los que necesitan las leyes, porque los poderosos no necesitan las leyes porque imponen su poder, con los que dicen, no, hay que dejar que todo fluya libremente. Entonces, yo entiendo que hay consenso, debe ser una de las palabras más hermosas que hay. Qué cosa más linda que lograr consenso. Ahora, el consenso exige mínimos de para dónde queremos ir. Es muy difícil consensuar si yo quiero ir para el norte y usted para el sur. Sí, imposible casi. Si estamos discutiendo si es Villa Gesell o Mar del Plata, probablemente podamos consensuar. Claro. Pero si estamos discutiendo si es los lagos del sur o un viaje al norte argentino, es mucho más complicado. Bueno, pero en Argentina está la Ruta 40 que atraviesa todo el país, así que por ahí en algún punto pueden encontrar... Yo no me doy estoy de acuerdo. Y eso es lo que hacemos todos los días, que ustedes los ven en el debate. Pero fíjense, estamos hablando ahora de divisa, de recursos y demás. Ley de compra argentina. Busquen el debate. Lo vimos. Yo les dije cuando me tocó intervenir, yo les dije, pero las intervenciones de ustedes me traen a la memoria la silla de Martínez de Oz, que da lo mismo. Cuando uno habla de que el Estado Nacional priorice compra nacional, está diciendo que está sustituyendo importaciones si compra nacional, porque evita que salgan divisas por todo eso que sería comprar importado. No es un dato menor, el Estado compra por un 13% del PBI. Las compras del Estado son el 13% del PBI. Importante. Si usted dice que esas compras se hacen prioritariamente en la Argentina, probablemente esté ahorrando una cantidad importante de divisas. Pero además está creando con la política de sustituir importaciones trabajo argentino. Es decir, está creando fuentes de trabajo que a la vez se convierten en nuevos consumidores y usted está alentando el círculo virtuoso del desarrollo de la economía. Bueno, pero no hay manera de que nos pongamos de acuerdo, porque el pensamiento va por el otro lado. El otro día estábamos discutiendo otro tema, que con un diputado también de la oposición, no quiero hacer nombres propios. Le dije, pero muchachos, a ver, ustedes quieren eliminar el déficit fiscal, bajar impuestos y subir subsidios. No cierra la ecuación. Claro. Están olvidando ustedes de decir el cuarto elemento, que no lo quieren decir porque no reditúa políticamente, que se llama ajuste. Porque esto no va... Miren, el déficit fiscal se resuelve de 4 maneras. A ver. De 4 maneras. La mejor y la más virtuosa es con el incremento de los ingresos. Con mayor recaudación, digamos. El incremento de los ingresos, que es producto de varias cuestiones. En primer lugar, mayor recaudación, producto otra vez de varias cosas. De un mayor nivel de actividad económica que genera mayores ingresos y de una mayor gestión tributaria que evite el contrabando, la fuga, la subfacturación, la sobrefacturación y todos esos otros fenómenos que generan que la Argentina sea el tercer país del mundo en fuga de capitales y todas estas cosas que también hay que recordar que forman parte de cualquier análisis que se quiera hacer. Entonces, una es esa. Si no es esa, es tomando deuda.
Argentina no puede tomar deuda porque ya tomó demasiada. Puede construir, como lo está tratando de hacer, un mercado en pesos para financiar deuda en pesos, como es el déficit fiscal. Otra es emitiendo. También puede mitigar la emisión tomando deuda en pesos. Y la que falta es ajustando el gasto. Claro. Y cuando uno mira el gasto, la mitad del gasto público está en la seguridad social, más de la mitad del gasto público. Entonces, por eso, cuando se habla de reformas, ellos quieren hablar de la reforma previsional y la reforma laboral, porque es para ir a política de ajuste. Ahora, ¿cómo hacemos para conciliar con eso? Sí. Y yo no lo sé, no lo veo, y me parece difícil de lograr, más allá de las hermosas intenciones que conlleva la permanente idea de la que nunca debemos bajarnos, de tratar de construir consenso. Me parecen difíciles de construir. En algunas cosas construimos consenso, porque son más de tipo general, de bienestar, no tienen que ver con estas cuestiones de impuestos, gasto público, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a ese punto, nos encontramos con dificultades. Hay quien dice que para resolver el problema del tipo de cambio lo que hay que hacer es liberarlo. Ustedes se imaginan, eso es lo que explicó también hoy Cristina, porque tomamos todo lo que explicó Cristina. Cuando se libera, se acaba la brecha, pero no porque baja los dólares paralelos, sino porque sube el oficial. Claro, y se encarece todo. Que fue lo que pasó cuando asumió Prat Gay, que decía, no, ya está, ya los precios ya está asumido. ¿Se acuerdan? Cuando que pasó de 9 a 16, no me acuerdo a cuánto, todo fue a precio. Entonces no hay igualación para abajo. Es mentira que si usted elimina las regulaciones, bajan los tipos de cambio ilegales o el financiero. Suben todos, se iguala arriba. Suben los precios, porque eso va a precios. Y suben los precios, y se deteriora el salario, y se perjudica a la gente. Pero el presidente de la Nación, Alberto Fernández, planteó que un cepo es como una piedra en una puerta giratoria. Permite que los dólares no salgan, pero a la vez no ingresan dólares. ¿No coincide con esa visión? Te falta la segunda cosa que dijo Alberto Fernández, la conozco muy bien. Dijo eso mucho antes, pero después dijo, después de ver lo que pasó con Macri, llegué a la conclusión que es necesario tener una política de administración, porque si no, no se puede. Es decir, corrigió ese pensamiento Alberto Fernández. Léeme la película completa. Dale. Porque lo que vos dijiste es cierto que lo dijo, pero después de eso dijo lo que yo te estoy diciendo. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición de TV, en esta ya final de semana. En cualquier momento lo vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.